subir a mi carro, Eliana. ¿Por qué? Está... ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dejé su coche acá afuera mientras recibía otro y ahí mismo salió. Entró, me vio, salió a chocarme, la loca esta, por Dios. Toca llamar a la policía, don Bruno. No llames a la policía, no. Pero es que esto no lo va a cubrir nuestro seguro. Amigo, no llames a la policía, búscame la llave, por favor, por favor. ¿Qué estoy haciendo? Contesta. Ahora sí me llamas imbécil. ¿Te importa más tu coche que tu exnovia? Pues quédate con él. Aquí tiene. There's something wrong? Nah, I think it's great. Thank you. Quisiera proponer un brindis por la sencilla razón de que su presencia me hace muy feliz. Salud. Salud. ¿Vamos a fingir que nada pasa en esta casa? Nina, por favor, compórtate. Pero es que es la verdad. Llevamos 5 minutos que nadie se dirige la palabra y se siente la tensión en esta mesa y entonces todo se va a resolver con un brindis. Yo no tengo tensión. Yo estoy bien. Bueno, a veces es mejor callar y pensar muy bien lo que vamos a decir. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es muchísimo mejor ser dueño de tu silencio que esclavo de tus palabras. Como dicen por ahí. ¿Ven? Ahora se van a comunicar con indirectas. Bueno, Nina, no te aflijas por cosas que no tienen importancia. Todos sabemos que la tensión en esta casa obedece a mi presencia en ella. Sabe que eso no es cierto, señora Flavia. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Yo sé que lo dices solo por hacerme sentir bien, pero no se preocupen que yo el 25 de diciembre hago mis maletas y me voy de esta casa. Ay, pero qué maravilla, madre. Y cuéntame, ¿para dónde te vas? ¿Un departamento, una casa? ¿Qué? No, fíjate que no. Todavía no tengo departamento. Mientras me va a dar asilo un amigo. Un muy buen amigo. ¿Qué te pasó? Guillermo, no te imaginas. Gracias por venir. Oh, no, pero habíamos quedado que te recogía para salir a cenar. Ven. Es que no sabes lo que hice. Me dejé llevar por la rabia y me equivoqué. ¿Pero qué pasó? Le estrellé su coche nuevo a Bruno. Bueno, por favor, mi niña, no sufras por eso, ¿sí? Ven acá. Ya. No, tequila, no, porque tú no necesitas tequila para estar bien, ¿sí? Ven. No, esto no puede ser. Pero, por favor, solo ven y siéntate. No, ya se lo dije al teléfono. Es mejor que dejemos todo de este tamaño. Usted es un hombre casado. Eliana, ahora no estás para filosofar si está bien o está mal ser amigos, ¿sí? Yo estoy aquí para ayudarte nada más. No. Mis amigos no me invitan a cenar hablando a espaldas de su mujer. Mire, le agradezco que haya venido, pero ya estoy mejor. Estás confundiendo las cosas. No, se lo ruego. No quiero problemas. Es que es ahí donde está la diferencia. Conmigo todos tus problemas se van a acabar.
Hasta hoy había tenido disgustos con Ariel, pero ninguno de ellos me había hecho sentir tan avergonzada como me sentí hoy. La sola suposición que entre Bruno y yo pueda existir algo me ofende. Nina, ahora sí me puedes explicar por qué toda esa agresividad de hace un rato. No estaba siendo agresiva, solo decía lo que pensaba. ¿Por qué no me dices qué es lo que realmente te molesta? Tú lo sabes. Estás triste. Yo no estoy triste. Ya no te ríes, no eres tan alegre como antes, te la pasas levantando la voz y discutiendo con Bianca. Mira, esas no son peleas, son simples discusiones muy normales en un matrimonio. ¿Eres feliz? Pero, ¿qué pregunta? Claro que soy feliz. No parece. Y quiero que lo seas. Quiero verte como el hombre más feliz de la tierra. Siempre. Hija, mira, no te aflijas. Si me ves en malos momentos, si me ves peleando con Bianca, eso solamente es temporal. A mí lo que me importa eres tú, Santi, Bianca, Bruno. Ustedes son los que me hacen muy felices. Y así siempre lo va a ser. Ay, mi amor, mi amor. Hola. Iba a la cocina por un poco de agua. Ah, ok. Yo apenas llegué. Ya iba subiendo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, tío. No te vi llegar y eso que tu coche suena bastante fuerte. Ay, bueno, vine en taxi porque me chocaron el coche, tío. Lo siento. ¿Y fue grave? Digamos que voy a estar sin él unos días y me va a costar una fortuna, así que yo diría que sí. Lo siento. Ay, yo más. No voy a poder ir a Nueva York para Navidad. Le diré a la tía Francisca que tiene un invitado más. Bueno, nos dará mucho gusto que nos acompañes. Y también me da mucho gusto que nuevamente las cosas entre nosotros estén en normalidad. Buenas noches. Descanse. Igual. Bianca, yo creo que ahora que estamos solos, tenemos una conversación pendiente, ¿no? Ariel, lo que pasó fue muy fuerte. Yo sé que me ofreciste disculpas y yo quiero perdonarte, pero a mí me cuesta muchísimo trabajo hacerlo. Sí, entiendo. La acusación que nos hiciste fue muy dura, Ariel. Yo lo pienso y de verdad me cuesta muchísimo trabajo perdonarte. Lo siento mucho, yo no puedo fingir así, por eso estoy así. Bueno, así lo diste a entender durante la cena
Fuiste una mujer de piedra, ¿no? Además me pongo a pensar que qué otra cosa puede pasar que te vaya a hacer enojar, qué otra cosa te vas a inventar. Me da miedo, Ariel. Son errores que uno comete que solamente una vez en la vida y te prometo que no volverá a pasar. No quiero más problemas, Ariel. Ya no los vas a tener. Te prometo. Ariel, tú tienes que confiar en tu mujer. Tú me tienes que jurar que vas a creer en tu mujer. Yo soy tu mujer. Así será. Buenas noches. Estás muy sudada. Mira, cariño, tú sabes perfectamente que a Ariel le gusta la comodidad, los lujos, no puede quedarse en una carpa en medio de la nieve, por favor. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando la gente se casa. Se queda estancada, o sea, madura mucho más rápido de lo que debe. Además, no puedes fijarte en ninguna otra persona, solamente en esa persona. Dejas de perseguir tus sueños obligatoriamente. A ti te quedaría muy bien. Para ser hombre tienes muy buen gusto, me lo voy a probar. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti.